Buenos días, queridos hermanos. Estaba revisando los cultos de la semana pasada, los cultos en los días en los que no estaba aquí en la iglesia. La semana pasada estuvo el hermano Sarabia del ministerio de los Gedeones, ese ministerio que distribuye Biblias por todos lados, que si usted va a un hotel, no a todos, pero en muchos hoteles, va a encontrar allí una Biblia o un Nuevo Testamento, pues ese Nuevo Testamento o esa Biblia la ponen allí los Gedeones. En español, si está en un país donde hablan español; en inglés, si está en un país donde la lengua oficial es el inglés; y así en muchos otros idiomas más. Eso era el hermano Sarabia la semana pasada. Con Facebook ahora ellos dan como un mes y luego borran las publicaciones en vivo, así que no hay mucho tiempo para revisarla o para verla. En YouTube. Gracias, Freddy. Bueno, dice Freddy que en YouTube están las prédicas, ahí no las borran todavía. Bueno, el 5 de octubre que predicó el pastor Alberto, que tampoco estaba yo por acá, él dijo que si había que ponerle un título o una idea a Primera de Pedro capítulo 2, versos desde el 11 hasta el 17, era un llamado a cumplir la voluntad de Dios, exhibiendo una ética del reino en la sociedad. Una ética, un estilo de vida, un comportamiento, una forma de hablar y de responder a todo. Es una ética del reino en la sociedad. Ahí estaba ese pasaje del 2:11 hasta el 17. En esta oportunidad vamos a ir en la misma carta de Pedro, desde el capítulo 2, verso 18 hasta el 25. Antes de eso, y antes de orar, decirle un par de cositas nada más. Todo depende, ¿no? Depende, como dice la canción, depende de cómo se mire todo, depende. Como he regresado de viaje, algunos hermanos me preguntan que cómo pasé. Pues depende cómo pasé. Si me fui de vacaciones, la pasé recontra que mal. Dice, ¿por qué? Si estuve como 9 días en África, en una ciudad, no en una selva, no con animales, no con elefantes, ni jirafas, ni leones, nada de eso. En una ciudad como Guayaquil, así, igualita, calurosa y con esas cosas así. Si fue de vacaciones, la pasé recontra mal. Aunque el hotel era bueno y la comida era buena, pero si mi visión es que fui de vacaciones, la pasé mal. ¿Por qué? ¿Por qué la pasaría mal? Si estoy en otro país, en un hotel, no tengo que arreglar mi cuarto, ni preparar la comida, ¿por qué la pasaría mal? Porque fui solo. Vacaciones solo. O sea, si hay alguien que dice, no, yo lindo, me voy 15 días solo de vacaciones, bueno, está bien. Yo no. Yo sí necesito mi familia para disfrutarla. Disfruto las cosas solo, pero pues de vacaciones solo, no sé. Quizás cuando cumpla, ¿cuántos, Rosita? Después de los 60, ahí sí, es obligatorio ir solo para disfrutarlo, está bien. Bueno, no fui de vacaciones, tampoco fui de trabajo, y si fue como trabajo, pues también me fue mal, porque no me pagaron. O sea, va a hacer un trabajo y no le pagan, pues le va mal. ¿Quién que hace un trabajo y no le pagan está feliz de la vida y dice, no, la disfruté, por lo menos comí y me dieron hotel? No, el enfoque no fue trabajo. Fue ministerio, fue por un ministerio y por reemplazar a alguien prácticamente a última hora. Entonces, ahí sí lo disfruté.
las horas de viaje, la incomodidad y todo lo demás, se ven con otros ojos dependiendo de la perspectiva, ¿no? Si la atención no fue buena, si el transporte fue incómodo, pues estoy haciendo ministerio y uno puede aguantar más esas otras cositas. Así que feliz de estar acá, hay muchos aprendizajes sin lugar a dudas. Regresé a Costa de Marfil, que son nuestros competidores con relación al cacao. Los que tienen cacao o viven de algo relacionado al cacao deben estar felices porque el cacao está a un precio alto. Y eso es porque allá en Costa de Marfil hay una plaga que dañó cosechas. O sea, la desgracia de ellos es la bendición de otros. Suele suceder así, especialmente en cosas como estas. Bueno, un culto en África, una celebración, un culto en una iglesia en África, probablemente es lo más parecido que uno puede ver, lo más parecido a lo que será seguramente en el cielo. La gente en África es una fiesta, literalmente es una fiesta. Y me decía una hermana, ¿pero por qué? Y la respuesta es una sola: son negros. Nadie como ellos. O sea, les fluye, les fluye, hermano. Están felices, están contentos, se han convertido al Evangelio y eso les fluye. Y las voces, una voz, otra voz, los equipos, todo. Es impresionante estar en un culto en África. Si tiene la oportunidad alguna vez, vaya y disfrútelo, no lo grabe, porque claro, van y lo graban, o sea, lo puede grabar, no pasa nada, pero que se le quede en la retina y en el corazón. Bueno, con esa introducción nos vamos a la carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, versos 18 en adelante. Lo vamos a leer. Le adelanto que hice una encuesta hace algunos días atrás, solo con amigos y con gente que no va a la iglesia, para que me diga qué le llama la atención de este pasaje. Dice así, ustedes los que son esclavos, está escribiendo Pedro, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Fuerte eso. Eso es para tacharlo. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Verso 22. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Bueno, si tiene algo por lo que orar en esta mañana, pues aprovechemos y oremos. Padre, queremos escuchar tu palabra. Yo quiero exponer tu palabra, Señor, y profundizar en ella y alimentar a tu pueblo con las Escrituras, con lo que la misma carta dice que es como leche espiritual pura, lo que es la leche materna a un bebé.
ayúdame, Señor, a compartirla con claridad. Y a todos nosotros, a todos los que estamos aquí, ayúdanos a hacer a un lado cualquier distracción, cualquier pensamiento intrusivo, cualquier pena que nos distraiga de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Hay algo que yo necesito de ti, de tu palabra en esta mañana. Un llamado de atención o una palabra de ánimo, un consejo, una dirección, recordar algo que ya sé o aprender algo nuevo. Ayúdanos, Señor, para que los afanes del mediodía, de la tarde, de la noche o de mañana no sean un obstáculo para la bendición que tú quieres darnos hoy. Te lo pedimos, Dios, y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, les decía que había hecho por ahí una encuesta de esas de Google que se hacen fácil. Uno se la envía a algunos amigos y algunos amigos por ahí responden ¿qué es difícil de este pasaje? Y pues es difícil eso de los esclavos, que hayan esclavos y que Pedro le escriba a los esclavos que se sujeten o que se sometan, y todavía con respeto. También es más difícil aún, en la encuesta esta decía que pensar que Dios se agrada o está como feliz cuando los suyos sufren. Esa idea es poco extraña o desagradable, que Dios está feliz cuando sus hijos o sus súbditos o sus siervos sufren, aun cuando sea por hacer lo bueno. Eso es un poco difícil de entender. Y también eso de seguir el ejemplo de Jesús. O sea, está como complicado. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la esclavitud. La esclavitud no siempre existió. O sea, no es que siempre hubo esclavitud, no. Hubo un momento en donde esclavitud no existía. Es decir, esa idea de que una persona puede ser propiedad, puede ser tratada como una propiedad, como un artículo, como un martillo, como una carreta. No, esa idea no siempre existió con relación a las personas. Existió antes de que se escribiera sobre ella, también es cierto, que no siempre se escribieron las cosas. Entonces la esclavitud existía desde antes de la prehistoria. No le tenga miedo a la palabra, prehistoria no es otra cosa sino el momento en el que antes de que se comiencen a documentar por escrito las cosas. Eso es nada más la prehistoria. Es decir, antes de la prehistoria escrita existió mucha historia, ¿sí?, relatada, transmitida de manera oral. La historia de Adán y Eva, la historia de Abraham, es prehistórica, es decir, sucedió antes de que se comenzaran a escribir las cosas. Así es como se entiende. Eso es prehistoria. No es que no existía historia, es que no se la escribía, nada más. Entonces, la esclavitud existía antes de los registros. Hay un registro, uno muy antiguo, como del año 2100, el código Ur-Namunu, que habla de esclavitud. Y una de las cosas que dice es que si hay un esclavo que se fuga y alguien lo devuelve, le van a compensar con 2 siclos, es decir, con un tipo de moneda. Si usted tenía un esclavo, su esclavo huía, el código sumerio decía que cuando alguien se lo devuelve, pues lo que correspondía pagarle por devolver a un esclavo eran 2 siclos. Difícil establecer el monto al día de hoy. ¿Cuánto era? Si $20, si 50, si 100, es difícil establecer eso.
Bueno, otro registro histórico es del Código de Hammurabi, que a veces lo escuchamos por ahí, ¿no? El Hammurabi, el famoso Código de Hammurabi, también tiene algunas cosas sobre la esclavitud. Este es un poquito más moderno, 1800 por ahí, más o menos. Si un hombre muere, su familia puede ser esclavizada para pagar la deuda. ¿Hasta cuándo puede ser esclavizada? Hasta que la deuda sea cancelada. El problema es que si la deuda es grande, genera intereses grandes. Y ellos ya tenían un código de intereses. El interés era anual, 20% si era en moneda. Moneda, no papel moneda, porque ese es más adelante, pero la moneda. 20% si es en moneda, anual. Y si es en grano, 33.3. Ese era el interés en grano, porque se hacían préstamos también de grano, maíz, trigo y no sé qué más. Bueno, el hombre moría, su familia era vendida como esclava o retenida como esclava hasta que pagasen las deudas. Bueno, eso en la antigüedad. En la Biblia también hay cosas escritas en el Pentateuco, especialmente en Levítico, el capítulo 25, si lo quiere revisar, no lo vamos a ver en este momento, porque Chintito me preguntó, bueno, dice, ¿y cuán largo va a ser la predicación? Me dice. Chuta, Chintito, le digo. Me dice, esa Biblia está grande. No, ahí vamos a esforzarnos para hacer la predicación corta. Dice Chintito, está bueno, dice, para irnos temprano. Y le digo, oye, pero ¿y a dónde te vas a ir temprano? Pues si terminamos temprano, ¿a dónde te vas a ir? Me dice, a seguir alabando al Señor, pero en mi casa, pues. Él quiere seguir alabando al Señor, pero ya en la comodidad de la casa. Y está bien, porque al Señor también se lo alaba en la comodidad de la casa, ¿no? ¿Acostado se puede alabar al Señor? Por supuesto que sí. Chévere, acostado, sentado, de pie, mientras hace las tareas del hogar. Hay que hacerlo. Bueno, ahí en Levítico 25 uno puede revisar que en la Biblia también hay algunas estipulaciones o códigos o directrices con relación a la esclavitud. Y unas leyes eran para los israelitas y otras leyes de esclavitud para los extranjeros. Ahí había distinción o había diferencia. Las habían. Existía el famoso año del jubileo, que algunos han escuchado en algún momento. Eso viene de Levítico, es decir que cada 50 años todas las deudas, chao. Realmente no había deuda a perpetuidad. Es decir, si yo adquiría una deuda y el año del jubileo había sido el año pasado, la deuda que yo adquiría hoy podía ser máximo hasta 49 años hacia adelante. Y si yo adquiría una deuda y faltaban 5 años para el jubileo, pues en 5 años, si no la alcanzaba a pagar, se extinguía. Ahora, ustedes saben cómo es el corazón humano. Esto no está en la Biblia, dicho así, pero es cierto. Echa la ley, echa la trampa, así es. O sea, echa la ley, echa la trampa. Por eso las Escrituras hablan de un corazón nuevo. El hombre y la mujer que tienen un corazón nuevo, que han permitido que Dios entre en su vida, ya no se dirige o gobierna por las leyes o por las prohibiciones, sino por el Espíritu de Dios. Y ahí entonces no importa la ley que le pongan, no va a estar pensando en la trampa, hacer trampa para esquivarse la ley. No es movido con ese corazón. Bueno, en todo caso, en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios, también habían códigos que regulaban el asunto de la esclavitud. Lo había. Se pagaban multas, si el esclavo escapaba, regresaba. Bueno, si se ayudaba a escapar a un esclavo, habían penas allí también que se hacían. En el Imperio Romano, en el Imperio Romano habían algunas formas para llegar a convertirse en esclavo. Número 1, prisionero de guerra. O sea, si usted era vecino de los romanos
y pues se le ocurría ya a Julio César invadir las Galias o Francia, pues algunos o varios de esos soldados terminaban, o gente de las aldeas, terminaban siendo tomados como esclavos, enviados a la ciudad de Roma y pues vendidos allí como esclavos. Una forma de llegar a convertirse en esclavo. Otra era ser hijo de un esclavo. O sea, si los esclavos se reproducían también, pues nacía, su padre, su madre eran esclavos, usted también iba a ser esclavo. Otra forma de llegar a ser esclavo era por delincuencia o asesinato. Entonces, mataba a alguien o algún tipo de fraude contra la ley, pues la pena que le imponían era la esclavitud. Otra forma de llegar a ser esclavo es que las personas se vendían a sí mismas también. O sea, por el asunto de las deudas, llegaban a ser esclavos. Ahora, también es cierto que en el Imperio Romano habían distintos espacios de esclavitud. Si usted era un esclavo, pero era un cocinero, era difícil, no imposible, difícil que lo traten mal. ¿Por qué? Sí, claro, porque lo podía envenenar de eso se ha escrito mucho, que podían enojarse con cualquiera, pero con el cocinero, pues, despacio, cocinero, ¿no? También estaban los criados, ¿no? La gente que limpiaba la casa, que vaciaba el orinal, ese tipo de esclavos. Estaban los tutores. Los tutores son los maestros, los que enseñaban a los hijos del domino, de la domina, del señor, del dueño, ¿no? Los tutores, que en el Imperio Romano llegaron a ser los griegos, que eran los que sabían todo, y siempre se creyeron superiores a los romanos, aún siendo esclavos. Esa es una actitud bien simpática, ¿sí? Soy esclavo, tú eres mi dueño, pero el griego, la espalda recta, el pecho, o sea, el tipo se creía superior, porque en ese aspecto, sin lugar a dudas, lo era. Estaban los tutores, vamos a ver, la gente que trabajaba en las minas, eso ya más abajo en la escala de los esclavos, o en los caminos, y la gente que trabajaba en el campo, los esclavos rurales. A esos les iba súper mal, les iba muy mal, porque el trabajo del campo, qué lindo en el campo, ¿no? Las gallinitas, los huevitos, los no sé qué más. ¿Qué tal el trabajo en el campo? Y años atrás, duro, y si eran esclavos, dormían en barracas, es decir, en lugares poco higiénicos, poco salubres, un trabajo muy, muy duro. Estamos hablando de los esclavos. Bueno, poquito más avanzando en el tema de la esclavitud. Vamos bien, chintito, 10 y 4, vamos bien. Cuando la esclavitud subsistió, ¿no? Siguió existiendo por muchos años. Es difícil saber cuál fue el primer país que la abolió. Hay un registro de Islandia. Islandia es la isla que su presidente quiere comprar. ¿Cómo es? El presidente bueno, no importa. Trump quiere comprar Islandia. En Islandia, 1117 por allí, hay un registro de abolición de esclavitud. Es decir, en esta isla no va a haber esclavos. Luego es Túnez. Túnez es un país que está ahí al norte del África, entre Egipto, Argelia, Libia, ahí arribita está Túnez. Teníamos una misionera de la Alianza hace unos años atrás en Túnez, pero ahí comenzó esta revolución que se llamó luego la Primavera Árabe. Bueno, tuvimos que sacarla y sigue en la zona, en un país vecino, que no se puede decir, pero está al lado de Egipto. ¿Qué le vamos a hacer? Ya sabemos. Bueno, en Túnez, 1846, la esclavitud abolida. Luego sigue en Dinamarca, Haití, como deben saber, primer país de América en
independizarse, en abolir la esclavitud. No les ha ido muy bien. Reino Unido como ley en 1807, pero ya en efectivo 1833, es decir, desde que se hace la ley hasta que se ejecuta plenamente en todo el imperio, pues han pasado algunos años. Napoleón la abolió también, o sea, cuando Napoleón se proclama emperador, esclavitud, chao. Pero después hace unos cálculos, suma, resta, multiplica, divide, los números no le dan y entonces tiene que, la vuelve a instaurar. Se va a abolir años más atrás. El último país en abolir la esclavitud, Mauritania, 1981, en papeles. Eso siguen luchando hasta el día de hoy para hacerla efectiva, para que deje de ser una costumbre, que es parte del problema, ¿no? O es una costumbre o es parte del sistema económico. Y cuando algo es parte del sistema económico, es decir, si rinde ingresos, es difícil deshacerse de algo, aun cuando se lo considere malo. Si no, pregúntenle a la gente experta en nutrición, ¿sí o no? Si saben que está mal, pero dicen, no, que acá más allá, que está muy caro, y pues es difícil. En Mauritania todavía siguen luchando hasta el día de hoy en eliminar la costumbre. Hablando de costumbre, algunos hermanos me preguntaban, ¿y qué tal África? Y no sé qué más. Hace como 13 años que estuve por allá, no recordaba yo que no se puede entregar nada con la mano izquierda, todo es con la derecha. O sea, cocinan con ambas manos, pero a la hora de entregar algo, de entregarlo, tiene que ser con la derecha siempre. Entonces hay la historia de médicos que van a servir como médicos, entonces mujeres sobre todo, ¿no? Porque imposible que un médico, un varón, atienda a una mujer. De medicina general, ni hablar de mastología, ginecología, imposible. Entonces son mujeres. Pero a las mujeres atienden en esas como brigadas o caravanas, hacen la receta, la terminan de hacer, agarran el papelito, que sea y se lo entregan al paciente. Y los pacientes la agarran así, la agarran, salen del consultorio y cuando la doctora sale de su consultorio ve en el piso lleno de recetas. ¿Qué pasó? O sea, me hacen perder el tiempo y no sé qué más. ¿Por qué la botaban? Porque la doctora se las entregaba con la mano izquierda. Entonces, todo era con la mano derecha. Cocinan con ambas manos, pero a la hora de entregar el plato o el plátano, porque también hay plátano allá, o la yuca o lo que sea, entregan siempre con la mano derecha. Una costumbre y punto. Bueno, si en esas costumbres está involucrado dinero o ganancias, es más difícil eliminarlas. Mauritania todavía tiene esclavitud en la práctica hasta el día de hoy, lamentablemente. Bueno, yéndonos a la carta. Estas dos palabritas difíciles de responder. Gracias, Carlito. Me lo voy a tomar de una vez porque siempre los pastores los dejamos aquí. Someterse. Así, ahí dice, ¿no? Ustedes, los que son esclavos, bueno, había esclavitud en ese tiempo, deben someterse, es decir, ponerse bajo el control de. Son libres, son espiritualmente libres, pero deben de decidir ponerse bajo la autoridad o bajo el control de alguien más. Son mentalmente libres, incluso hasta físicamente libres, pero socialmente no son libres, son esclavos. Así que dice Pedro, sométanse, no, sujétense a sus amos. Y aunque no lo quisieran, estaban obligados. Pero ¿sabes qué? Sujétese. Y la complica porque esta versión dice
deben someterse a sus amos con todo respeto. La versión antigua dice con temor. La moderna dice respeto, como para darle un matiz. Respetar, se los leo un poquito, estima que lleva a actuar con consideración y cuidado. Es decir, yo me sujeto, me pongo bajo la orden de este que es mi amo o mi dueño, pero también dice Pedro, con una cierta actitud, la de respeto. Es decir, considerar, o con consideración y con cuidado. Esta palabra viene, la de respeto, viene del latín, que dice respicere, volver a mirar o mirar de nuevo, sugiriendo una consideración cuidadosa y reflexiva. Yo leí eso y se me vino a la mente un montón de imágenes que tengo en la cabeza cuando a alguien o a uno de mis hijos uno les da una orden y el tipo me regresa a ver, pero esa segunda mirada no sugiere consideración cuidadosa y reflexiva, sugiere otras cosas. La mirada y los labios, ¿sí o no? Dice Pedro, deben de sujetarse y hacerlo con respeto. Y el respeto es volver a mirar al amo que dio la orden y con una mirada que sugiere consideración cuidadosa y además reflexiva. Claro, nosotros estamos acostumbrados a esta manera de pensar. No solo es lo que pides, sino cómo lo pides. Y Pedro está diciendo que no importa lo que te pida, y menos importa cómo te lo pida, usted le regresa a ver con respeto, con una mirada que sugiere una consideración reflexiva. Es brutal, hermanos. O sea, para ese tiempo por lo menos, ¿no? Porque dice el texto ahí que hagan lo que ellos les ordenan. A ver, si el tipo es cocinero o cocinera, o es un criado, o es alguien que tiene que ensillar otra vez al animal, o es cocinero y preparó la comida y el amo dice, eso yo no voy a comer, hoy ya no quiero eso, hazme otra cosa. Y Pedro dice, si su amo lo que le pida, hágalo. Y hágalo con respeto. Es decir, le vuelve a mirar, es decir, ¿y los huevitos entonces cómo es que los quiere? ¿Sí? 3 minutos con 45 segundos. Eso es lo que yo me hago para mí. Los que me han visto, eso está como crudo todavía. Bueno, 3 minutos 45. A otros les gusta 4 minutos y 5. Y lo sacan y se meten en agua fría. Pues el amo les ordenaba y Pedro dice, hagan lo que su amo les pide y háganlo con respeto. Es decir, volviendo a mirarles, pero no con el ojo revirado, sino con una mirada que sugiere consideración cuidadosa y reflexiva. Me es difícil de tragar, honestamente, o sea, porque mi marco de referencia dice, no solo es lo que me pides, sino cómo me lo pides. Y Pedro les dice aquí, usted va a hacer lo que le pida, no importa lo que le pida, y menos cómo se lo pida, se va a sujetar y lo va a hacer. Está hablando de los esclavos. Yo no he hecho ninguna aplicación del mundo moderno, está hablando de los esclavos. Así era a los esclavos, dice, ustedes que son esclavos, así es como tienen que hacer las cosas.
Y si ya eso es difícil, imagínense, el esclavo cocinero, la criada o el criado, el tutor, lo que sea, hacerlo otra vez y con buena actitud. Bueno, ya eso es difícil de tragar, pero el verso 19 dice, pues Dios se complace, Dios mío, Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Por supuesto que es injusto, pues le hice la comida, me forcé, soy esclavo, ya me quiero ir a dormir y este amo mío que ya no quiere, que mucha pimienta. Bueno, no había pimienta en ese tiempo ahí. Qué pena. Ni tomates. No había tomates. En Italia no había tomates. ¿Verdad? Los que saben, como aquí en Puerto Viejo no había tamarindos. Puerto Viejo los restos tamarindos. ¿Cuándo llegaron los tamarindos aquí? ¿Con quién llegaron los tamarindos aquí? Y los mangos. No son nuestros. ¿Son? Pregúntele ahí a ChatGPT. Vienen de la India. El mango y el tamarindo no es nuestro. Trajeron de afuera. Lo que sí es nuestro es el cacao. Ese es nuestro. Cobito, ¿verdad? Cacao es ecuatoriano. No hay nada que hacer. Ya se hicieron los estudios. Puede revisar y buscar. Bueno, le manda otra vez a cocinar y es injusto. O ya está durmiendo y lo hace despertar. Es injusto, pero dice que Dios se complace cuando ustedes, a los esclavos estos, cuando sufren con paciencia, cuando reciben un trato injusto. Dios reconoce y sabe que el trato que le están dando es injusto. Pero lo que le complace a Dios es que la persona, el esclavo o la esclava, lo sufre con paciencia, lo aguanta, lo hace, persevera y sigue. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia. ¿Qué es por hacer el bien? En este contexto, hacer el bien es que a este esclavo lo mandan a hacer otra vez lo mismo, él va y lo hace con buena actitud. Mira a su amo con esa mirada de consideración y lo hace. Vuelve a ensillar el caballo, vuelve a lavar la ropa porque no le gustó cómo quedó. Eso es hacer el bien. Hacer el bien aquí es hacer lo que el amo le manda a su esclavo y hacerlo con buena actitud, aunque se lo pida mal. Y aquí la palabra es fuerte, aunque sean crueles en el trato. Crueles en el trato. Bueno, es difícil de asimilar eso, ¿no? Que Dios esté complacido con eso. Dios se agrada de ustedes. Cuando sufro por un trato injusto, yo sí pregunto, ¿cómo es eso? O tal vez más importante, ¿por qué Dios se agrada cuando sufro? Cuando me maltratan. ¿Por qué Dios está contento conmigo? Les voy a decir los no. No es porque tu dolor o el mío lo haga feliz. No es por eso. A Dios no le hace feliz mi dolor ni su dolor. No es eso. No es porque tu dolor te hace bien. O sea, no. Porque el dolor le hace bien. No, ¿qué bien me va a hacer? El dolor duele y punto. No me hace bien. En esencia, en principio, no hace bien. No es porque el dolor me enseñe algo, per se, así de entrada. Que el dolor por sí mismo me enseña algo, pues no es por allí. Entonces, ¿por qué? Bueno, la respuesta está allí mismo en el texto bíblico. Porque cuando sufren injustamente por hacer lo bueno, pensemos, porque cuando sufro injustamente por hacer lo bueno, lo que Dios ve, el Padre, es que ustedes o yo nos parecemos a alguien.
¿A quién? A Jesús. Entonces cuando él ve eso, dice, se parecen a mi hijo. Entonces, ¿qué le agrada a Dios? Que me parezca a su Hijo, el Señor Jesucristo. Hay un montón de cosas en las que uno se puede parecer al Señor Jesús que son más fáciles de asimilar. Para mí fácil, o sea, el tratar bien a la viuda, al huérfano y al extranjero, para mí esa parte es sencilla. Y los extranjeros de la iglesia, casi todos han comido en mi casa, casi todos, no todos, pero casi todos. Los que me faltan los voy a invitar cuando aquí con Andrés hagamos las hamburguesas que prometimos hace como un año atrás y no hemos hecho todavía. Ahí. Él dice que son buenísimas, pero yo no puedo decir eso, no las he probado. Esa parte de imitar al Señor Jesús es más sencilla, ¿no? Pero hacer el bien recibiendo un trato malo, eso es otro level, definitivamente. Lo bueno, dice aquí, Dios se agrada de que hagamos lo bueno, verso 21, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Lo bueno es sujetarme y respetar al jefe. Hacer lo que me piden, aunque no me lo pidan bien. Si me ordenan, bueno, esto habría que decirle a los que están arriba, pero se los pueden repetir después. Si me ordenan, si me dan la orden, arregla tu cuarto. Anda y arregla tu cuarto. Si me lo piden bonito, voy. Y si no me lo piden bonito, y soy un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hijo de Dios, ¿qué hago? Voy. Le miro por segunda vez al papá o a la mamá con consideración y admiración y voy. Por dentro sufriendo como Cristo cuando iba a la cruz. Esa es la idea. No es que no va a sufrir. No es que voy como los hermanos en África cuando están alabando al Señor. Hacen ahí un bailecito así bien espectacular, que todos los que estaban ahí trataban de imitarles. ¿Y saben cómo se veía? Feísimo. Los misioneros gringuitos que tienen 30 años ahí se visten como ellos, todo, pero no tienen, pues. Por mucho que imiten y todo eso está ahí, no sé, en el ADN, en la sangre, en algo. Y qué lindo verles cómo lo hacen. Bueno, no voy a ir con esa alegría y con ese baile a hacer lo que no quiero hacer, pero que voy porque me sujeto a mi autoridad, que es mi papá, mi mamá, no sé qué, y todavía con respeto. ¿Okay? Voy. Seguimos. Si mi esposo me ordena Otonei, que es el primero que se casó aquí con Gladys en la iglesia, me dice: pastor, recuerde la Gladys que ella prometió fidelidad y obediencia. Y dice Gladys, el pastor no dijo eso, y es verdad. No, o sea, lo de fidelidad sí, te prometo ser fiel, eso sí, pero obediencia no se promete obediencia. Bueno, si mi esposo me pide, no sé, que haga la maleta o que le cocine algo que él quiere, lo hago. ¿Por qué? Porque me sujeto. Me sujeto. Y lo hago con respeto, es decir,
que lo vuelvo a mirar con una consideración y estima. ¿Está bien? Y voy y lo hago. Y si me lo pide gruñendo, o sea, a ver, papito, usted no es mi papá, usted no sé qué más, a mí me lo pide bonito, si no, está bien, si lo quiere, eso es suyo. Pero Pedro dice, la Escritura dice, el mérito está, si son bondadosos y razonables, fantástico. Ore, si su esposo no es bondadoso y razonable, ore para que Dios lo transforme. Dios puede hacerlo y quiere hacerlo así, pero algunos todavía son como los de aquí, crueles, porque se puede ser cruel de muchas maneras. Entonces, hasta que cambie lo voy a hacer, no, lo puede hacer ahora. Bueno, terminamos. Aquí está escrito, pues tengo que decir, si mi esposa me ordena, también tiene que haber para él, pues, ¿sí o no? Si mi esposa me ordena, te me cambias esa camisa que no te cae, que está vieja, que lo que quiera decir la esposa, no sé. Si mi esposa me ordena, le hago caso, ¿por qué? Porque me sujeto, pues. No es que en ese sentido, ¿quién es que tiene ahí la autoridad y el criterio? ¿Quién es la que sabe? Es ella, pues. Ella es la que sabe. Ella es la que sabe y ella es la que va a pasar vergüenza delante de los demás, pues. O sea, ¿sí? Especialmente delante de la suegra. Mi suegra la reta mucho a la hija, o sea, a su propia hija, ¿no? O sea, la madre a la hija la reta mucho, porque le dice, Jimena, pero tú no pudiste decirle que... Y Jimena dice, mami, yo le digo, le mando mensajes de WhatsApp, de audio, TikTok, Facebook, Reel, de todo, pero no hace caso. Bueno, es que no había leído este pasaje, y ahora sí. O sea, de verdad, en serio, ¿no? Lo voy a repetir. Si mi esposa me ordena que me cambie esa camisa, lo hago porque me sujeto y la miro, ¿sí? La miro con consideración y cuidado, ¿sí? No es que esta manta que me jode a cada rato. No, la miro con consideración y cuidado porque eso es respeto. Ay, Señor, pero, ay, Chintito, ¿cómo vamos? Vamos. 7 minutos, Chintito, 7 minutos. Pero, ¿por qué muchas veces no lo podemos hacer? Si somos honestos, ¿no? ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué no podemos seguir los pasos de Jesús? Porque ahí dice, ¿no? Les dejó ejemplo para que sigamos sus pasos. Y en el Evangelio de Lucas dice que el Señor Jesús, ¿se acuerda cuando el Señor Jesús se pierde a los 12 años? Que se fue y no sé qué más. Y luego llega y María le dice, oye, ¿por qué nos has hecho esto? Hemos estado preocupados, pues. 3 días perdidos. Y que estoy en la casa de mi padre, que si, no, usted tiene 12 años, podrá ser Dios y todo lo que quiera, pues usted tiene 12 años y la responsabilidad es nuestra. Dice que Jesús entiende eso y vivió sujeto a ellos. Se sujetó. Es decir, hizo lo que José y María le pedían que haga. Se me va a dormir y se va a dormir. Así es. Que va a la tienda a comprar pan, va sin rezongar. Vivió sujeto a ellos hasta más o menos los 30 años. Allá, ok. Bueno, ese es nuestro ejemplo para seguir los pasos. ¿Por qué a veces no podemos vivir para hacer lo que es recto? Es decir, sujetarse y respetar. Aun cuando me lo piden mal, o especialmente si me lo piden mal, bueno, probablemente
lo vamos a ver aquí en los últimos versos de este pasaje, es porque no hemos sido sanados. ¿Sanados del cuerpo? Sí, quizás sí, ¿no? Dice, por sus heridas ustedes fueron sanados físicamente. ¿Alguien puede estar sano físicamente, pero no estar sano en otras áreas de la vida? Sí, ¿no? ¿Uno conoce gente? Sí, claro que sí. Bueno, es muy interesante realmente cuando cualquier ciencia hace sus descubrimientos. Es muy lindo, me encanta, lo que sea, en lo que sea. Cuando hace su descubrimiento, especialmente en lo que tiene que ver con medicina o con la mente. El problema suele ser cuando tratan de encontrar la respuesta. Ahí puede ser el problema, a veces en la psicología, pero la psicología descubrió, entre comillas, que tenemos heridas de la infancia. Hace algunos años atrás dijeron, oye, hicieron estudios, bla, 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 estudiaron miles de casos y dicen, miren, hay gente que tiene heridas de la infancia, es decir, dependiendo de la infancia que tuvo, pues se quedó ahí con un trauma, diríamos los que no somos profesionales en eso, heridas. Les menciono las que han descubierto hasta ahorita. Herida de rechazo, no voy a hablar de eso, después puede investigarlo si quiere. Heridas de rechazo, que tiene que ver con que durante su infancia de forma sistemática fue rechazado por el papá, por la mamá, por los primos, rechazado siempre, por su color de piel, por lo que sea. Heridas de rechazo, que luego cuando la persona crece se manifiestan de una manera muy particular. Entonces, por el comportamiento que tiene la persona hoy o las reacciones, dicen, esto muy probablemente pasó esto en la infancia. No es 100% fiable, no es una cosa así del 100, pero es decidor, es decir, alguna información nos da. Heridas de rechazo, otra es heridas de abandono, y tiene ahí su correspondencia en la persona adulta. Heridas de humillación, niños que fueron constantemente, sistemáticamente humillados. Heridas de traición, también en la infancia, fueron siempre engañados, ¿no? que les dicen una cosa y no le cumplen, y sus figuras de autoridad hacen eso. Entonces la persona en la vida adulta va a reflejar ciertas conductas, pero que vienen desde esas heridas de la infancia. Y las heridas de injusticia también. Esto es psicología. Aquí yo he hecho el paréntesis para decirle, esto es lo que la psicología moderna entiende y dice, hay estas heridas. Entonces, ¿por qué algunas veces o muchas veces no podemos seguir las huellas o el ejemplo del Señor Jesús? Probablemente hay algunas de esas heridas que no han sido sanadas, si bien las físicas puede que sí. Para pensar y para irnos a casa pensando en lo siguiente, el Señor Jesucristo me salva. Eso está en el 2:24. Él murió en la cruz por sus pecados, dice Pedro. Él me salva. Fantástico. También me sana, el 2:24 al final. Por sus heridas he sido sanado físicamente, pero de cualquier otra herida que pueda pensar o que la psicología descubra y que va a dar alguna guía o orientación, me va a sanar. Y eso realmente las escrituras ayudan un montón. Cuando terminamos de estudiar la carta de Pablo a los Efesios, lo hemos dicho otras veces, hay cosas que uno lee ahí y son sanadoras. Son sanadoras, si uno quiere. Porque si yo he tenido heridas de, no sé, abandono o de rechazo, ¿cómo era? O de humillación, vamos a decir, de humillación, porque eres negro, porque eres chaparro, porque eres flaquito, porque eres, como dicen los venezolanos a los que son ruecos, gambeto, por lo que sea, humillación por cualquiera de esas cosas. Pero cuando voy a las escrituras y leo que Dios dice que de toda la creación, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, los pajaritos, los microbios, los que están en el fondo de toda la creación, dice Pablo,
dice, ustedes son la posesión más valiosa de Dios. A mí eso me sana, porque, wow, eso es como ¿se acuerda del cuentito este de, es el patito feo? ¿El patito feo es patito? ¿Cómo que sí? No, no es patito. El patito feo no es patito. Solo que es algo más hermoso que un pato, solo que estaba viviendo era entre patos. Esa es la versión para los niños de lo que Dios ha hecho conmigo y en mí. Me ve y me dice, esta es la posesión, mi posesión más valiosa. A mí me sana. Él es mi sanador. Pero también es el que me sacia. Porque termina este capítulo 2 con: antes eran como ovejas que andaban descarriadas, el verso 25, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. El descarriado es el insatisfecho. Por eso se desbanda en lo que sea: lujuria, avaricia, glotonería, o sea, le da rienda suelta a sus deseos. Está descarriado porque no está saciado. No sé si alguna vez usted estuvo en términos de comida, estar saciado, estar lleno. No importa lo que le pongan delante, te va a decir, no, gracias, porque ya estoy saciado, estoy lleno, ya comí. Aunque sea el postre, pero ya, si comió el postre más rico de la vida, o sea, comió lo que hay que comer, y de paso comió el postre, ya está lleno, ya está saciado, no quiere más. La imagen del Señor Jesús como pastor de las personas es que Él las pastorea, las cuida, y la persona queda saciada, entonces ya no busca más. Entonces ya la lujuria o la avaricia, la codicia, lo que sea, ya no quiere más porque está saciado del alimento que Él le ha dado. Él me salva, Él me sana de todo y Él me sacia o me satisface. Estoy completo en Él. Amén, hermanos. Todo lo que el Señor nos pide hacer, lo podemos hacer en el nombre del Señor Jesucristo, que nos fortalece. Le he añadido algo ahí de la misma Biblia, ¿está bien? Que eso es lo que dice Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos decir, todo lo que Él me ha pedido hacer en su palabra, lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Puedo hacer lo que me piden que haga, lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Lo puedo hacer, lo que me piden que haga, con respeto, en Cristo que me fortalece. Y lo que me piden hacer, aunque me lo pidan mal, lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. La vida no es, siempre tenemos que estar sujetos a alguien, hermanos, y en la iglesia más, porque así es. ¿Hubo minga, pastor? Ese día que no, yo no estaba acá, había minga, y ahí se distribuye, ¿no? Distribuye. Bien, la primera sensación de sujetarme cuando yo llego a la iglesia, ¿saben quién es? La primera persona a la que me sujeto no es ni miembro de la iglesia, que yo sepa, ¿verdad? Borja, César me dice, estaciones acá, me dice, vaya para allá, me tengo que sujetar pues, y que yo soy el pastor, me estaciona aquí, que me tengo que sujetar pues, es la primera de sujeción.
Y bueno, cuando la iglesia está más llena, a veces los de sujeción es siéntate por acá, siéntate acá. Uno se va sujetando. Y ahora me voy a sujetar a Chintito y voy a terminar el sermón. ¿Está bien? Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana, esta fiesta, por las alabanzas, por tu palabra, por los amigos, por los abrazos. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por dejarnos ejemplos, tantos ejemplos. Señor, unos más difíciles que otros. Pedimos tu ayuda, tu auxilio. Te decimos gracias, Señor, por salvarnos en la cruz. Nadie más lo podía hacer. Nosotros mismos no lo podíamos hacer. Gracias también por sanarnos, Señor, físicamente. Y tú has hecho tantos milagros y los hemos visto y escuchado en esta iglesia y en otras latitudes. Gracias por haberlo hecho, por seguirlo haciendo y por lo que vas a hacer en el futuro, Señor. Y clamamos por Elenita, por un milagro, Señor, en su cuerpo, por sanidad, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias también por la sanidad emocional que has hecho de los otros, que han compartido testimonio, Señor, de cómo tú les has sanado emocionalmente y les has hecho nuevas criaturas. Gracias por haber animado nuestro corazón cuando Gina compartía su testimonio. Una Gina nueva, revitalizada por ti, Señor. Tú sanando sus heridas y las nuestras. Gracias por haberlo hecho y seguirlo haciendo. Y gracias también por ser el que nos sacia, nuestro pastor. Eres tú, Señor. Tú eres mi pastor, el que me sacia de todo bien en esta tierra. Teniéndote a ti, Señor, lo tengo todo. Gracias por las cosas extras, pero teniéndote a ti lo tengo todo. Bendito seas en el nombre que sobre todo nombre es, el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.